Recording in progress. Chicas, muy buenas tardes. Hoy tenemos clases virtuales, 23 de octubre. Vamos a seguir dialogando y conversando con respecto al tema de razonamiento verbal, que es un tema muy importante dentro de los exámenes de admisión. Hoy vamos a ver la clasificación o clase de tipos de textos según la ubicación de la idea principal o central. Vamos a ver primero una clasificación general para que se puedan ubicar, porque a veces hay confusión en lo que es la parte de los tipos de textos. Vamos a ver primero este video donde ustedes se van a ubicar qué tipo de clase de textos han conocido. Veamos, por favor. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a un... Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender acerca de las tipologías textuales. Existen diferentes tipos de textos escritos. Su diferencia es la intencionalidad. Por ejemplo, a usted probablemente le han pedido una hoja de vida, o le han pedido hacer una reseña, o ha tenido que escribir un ensayo, una receta, etc. Todos estos textos tienen una clasificación y hay que clasificarlos para saber exactamente cuál es su estructura y no equivocarse en su elaboración. Entonces vamos a ver las tipologías textuales. Como dije anteriormente, existen diversos tipos de textos. Por ejemplo, texto narrativo. Con el texto narrativo lo que desea el autor es contar historias. Tenemos el caso del cuento, la novela. Ahorita les voy a regalar la clasificación de estos mismos. La intención del texto descriptivo es dar detalles acerca de un suceso o de personajes o de cosas, es decir, describir detalladamente algo. De hecho, el texto descriptivo es una herramienta que se utiliza para los textos narrativos, porque logran describir a los personajes, logran describir los lugares. El texto expositivo o informativo, su intención, como su palabra lo indica, es exponer o informar acerca de un tema determinado. Simplemente es exponer. Por ejemplo, la célula. Quiero exponer un caso. Deseo informar, aquí aplicaría entonces la noticia, por ejemplo. En el texto argumentativo, su intención siempre será defender sobre una idea para convencer al otro. Es muy parecida al publicitario, solo que en el argumentativo, en el texto, se trabaja una estructura muy marcada. El texto instructivo o normativo, como su palabra lo indica, sigue unas normas para llevar a cabo algo. Por ejemplo, las instrucciones para un juego. Las normas para la empresa, por ejemplo, ese también es un tipo de texto. Y el texto publicitario que busca vender, definitivamente busca persuadir, convencer, pero para que la gente compre. Aquí en el argumentativo se desea persuadir, pero para convencer o defender una idea. Entonces está la gran clasificación de los textos y ahora vamos a ver cómo se clasifican estos mismos. Empecemos por el texto narrativo. Como lo dije anteriormente, su intención es relatar hechos que suceden, bien sean reales o imaginados. Entonces, ¿cuáles ejemplos nos servirían para el texto narrativo? Las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, los cómics, las biografías, etc. Los textos descriptivos señalan las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones, conductas, etc. El texto expositivo o informativo, su intención es netamente comunicativa. Muestra y explica de forma objetiva un hecho o realidad apoyado de datos o información. Ejemplos: manuales, escritos tecnológicos para explicar fenómenos, exponer ideas, descubrimientos,
textos científicos, libros didácticos, reportajes, artículos periodísticos, debates, coloquios, reseñas, informes, oratoria política, críticas, crónicas, actas, contratos, etc. El texto argumentativo busca defender una idea. Se presentan razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor. Por ejemplo, discursos, artículos de opinión, críticas de prensa, ensayo, textos argumentativos, etc. El texto instructivo o normativo entrega normas para alcanzar la realización de un propósito. Por ejemplo, los reglamentos, las normas, las leyes, la publicidad, las condiciones para participar de una determinada actividad, las reglas, las instrucciones de aparatos eléctricos, los mandamientos, los manuales, las recetas de cocina, etc. Y el texto publicitario, cuyo objetivo es buscar convencer para que la persona adquiera el producto que se está vendiendo u ofreciendo. Ejemplos de textos publicitarios son afiches, panfletos, volantes, estampados, llaveros, pendones, adhesivos, jingles radiales, spots publicitarios, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos fijarnos que para la redacción de un texto o la elaboración del mismo hay que tener en cuenta la estructura y la intención. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Bien, chicas, vamos a continuar con lo que es la parte de el texto. Hemos visto un resumen de algunas clases anteriores sobre la clasificación del texto. Les hago recordar que hay varias clasificaciones que tienen que tener en cuenta. La anterior es muy distinta a la que vamos a ver a la clase de hoy. Hoy es el tipo de textos o clase de textos según la ubicación de la idea principal o central. Bien, vamos a continuar. Este es un pequeño texto que dice John Gutenberg, nacido en Alemania antes de 1400, empezó a hacer experimentos de la imprenta. Gutenberg es el creador de la imprenta, por eso podemos leer los textos, los libros ahora, ¿no? Aunque ahora todo es virtual. Bien, tenemos acá, por ejemplo, en la primera clasificación. Clasificación, repito, según la idea central o la idea principal. ¿Ya? Veamos, los textos se clasifican según la idea principal. Tenemos como uno, textos analíticos. ¿Qué son textos analíticos? Son aquellos que tratan, estos textos, de que presentan la idea principal al inicio del texto, ¿no? La cual luego va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones. Es decir, el texto analizante analiza, pero su idea principal, su idea central, la va a enmarcar o la colocar o la va a imprimir en el inicio del texto. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Acá tenemos ya la idea principal o la idea central. Por eso está caracterizado el texto analizante, ¿no? Además, el impacto emocional supone ver y sentir como parientes próximos se convierten progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de afecciones. Todo esto estas son ideas secundarias. En algunos países funcionan en ciertos centros de atención. Como vemos, son ideas secundarias. La idea principal, la idea central está al inicio del texto. Este es un texto analizante. Por eso hemos colocado acá arriba esta tipo de clave. IPS significa idea principal, los otros IS, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. ¿Entendido? Eso es un texto analizante. Les hago recordar nuevamente.
texto según la clasificación de la idea principal, ¿ya? Bien, vamos en el número siguiente, textos sintetizantes. Este es el número 2. Son aquellos que tratan de presentar la idea principal al final del texto, la cual es el resumen o síntesis o suma de las ideas secundarias que la desarrollan. Vamos a ver acá, ¿ya? Dice, vulgarmente se entiende por filósofo, o bien el que vive en las nubes, o bien el que toma las cosas por su lado bueno. El que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere, en ciertas cuestiones, dar respuestas precisas. Si considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo. ¿De dónde procede el mundo? ¿No? Son preguntas que se hace el filósofo. ¿A dónde vamos? Etcétera, etcétera. ¿No? Se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa del que se dice, se preocupa mucho de todo, ¿no? O sea, es lo catalogan de esa manera. Por tanto, diremos que para definir la filosofía quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por la ciencia. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. Miren, acá al final está la idea principal, aquí está la idea principal o idea central. Al inicio son las ideas secundarias. Eso es un texto sintetizante. Vamos a continuar. El número 3, texto sintetizante analizante. Es una combinación de ambos. ¿Dónde está su idea principal? Te dice, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central, o sea, en medio del texto del desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo, ¿no? En estos textos primero se expone las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, lo que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. Acá podemos ver claramente que en la parte de en medio, al inicio están las ideas secundarias y en medio, en la parte central, está la idea principal o central y finaliza con ideas secundarias para reforzar, ¿ya? Este es un texto sintetizante analizante. Continuamos. Número 4, textos encuadrados. Aquí tienen dos ideas principales. Una que se da al inicio del texto y otra que se da al final y en medio van las ideas secundarias para reforzar lo que se quiere decir. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. En otras palabras, ¿no? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Acá hay una idea principal y la otra idea está en la parte final. Bien, vayamos acá, es IPS, idea principal, idea secundaria que van en medio del texto y la parte final, la idea principal. Bien, vamos a practicar aquí ustedes, previamente les voy a dejar esto para que lo puedan copiar. Dice, la conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se devolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana, ¿no? En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, la más interesante era la economía. Los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, que son las características, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía, el imperio ignoró radicalmente el problema de Matus, ¿no? La organización colectivista regida por los incas habían enervado a los indios el impulso individual. Ustedes van a leer este texto y me van a ubicar lo que hemos estado haciendo, tanto de textos analizantes, sintetizantes o de ambos. Bien, vamos a continuar con otro. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal acá? La conquista representó la continuidad, el incanato. ¿Qué tipo de texto es? Deductivo, sintetizante. El que hemos leído. Ya, acá tenemos algunas personas, etcétera, son a sufrir una desviación también. Esto lo voy a colocar en su
grupo de WhatsApp en estos momentos para que ustedes me desarrollen todo esto y me lo envíen. Esto va a ser el trabajo que me lo van a enviar de la clase de hoy día con notas, ¿ya? ¿Ven? Hay otro texto también igual con preguntas que vamos a ver sobre la vida del soldado, con preguntas para analizar y todo esto está enviándose en estos momentos para que ustedes hagan su tarea domiciliaria. Vamos. Son varias interrogantes, varios textos que van a hacer ustedes y espero que lo puedan desarrollar inmediatamente, ¿ya? Luego que termine la exposición, ustedes desarrollan todo eso. Pero antes de ello, vamos a ver un texto muy importante que va a reforzar lo que yo he dicho ahorita en estos momentos. Bien, vamos a pedir la reproducción. Vamos a indicarles en estos momentos para que ustedes recuerden. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar un capítulo más de comprensión lectora para ustedes que postulan especialmente a San Marcos, pero también para los alumnos que en su examen de admisión se van a enfrentar con la comprensión lectora. Vamos a ver hoy la tipología de textos, tipología textual, pero según la ubicación de la idea central. Porque los textos pueden también clasificarse a través de otro referente. Por ejemplo, a través del tema. Hay textos científicos, textos literarios, textos filosóficos. Pero en este caso no vamos a hablar de esos tipos de textos. Vamos a ver por dónde se encuentra, dónde se ubica, en qué pasaje del texto hallamos a la idea central, al planteamiento fundamental, o también denominada la idea principal. Cuando enfrentamos un texto, al final de la lectura, debemos estar capacitados para reconocer qué tipo de texto es. Y el primer tipo de texto que vamos a plantear ahora es el más común, el más recurrente en el examen de admisión, es el famoso texto analizante. ¿Por qué analizante, profesor? Su propio nombre lo revela, ¿no? Porque analiza, pues, porque descompone, porque parte, porque divide, porque desmenuza. ¿Así? En un texto analizante, ¿dónde se ubica la idea principal, la idea central? Bien, vamos a decir que la idea central se ubica al inicio del texto. ¿Está bien? Se ubica al inicio del texto. Si esto ocupa el texto, diríamos que arriba está la idea central, ¿de acuerdo? Para luego complementarlo el autor con lo que corresponde a las ideas, vamos, IS. ¿Qué sería IS? Claro, las ideas secundarias. Las ideas secundarias. Primero el autor plantea una tesis, una idea principal, una idea central, y luego pasa a detallar, ejemplificar, fundamentar ideas secundarias. Cuando hablamos de un texto sintetizante, ahora lo más importante ya no va a estar al inicio. Ahora lo más importante, ¿dónde va a estar? Claro, al final. Por eso decimos que la idea central se ubica al final del texto. ¿Ya? Al final
del texto, sintetizante. Si queremos graficarlo, podríamos hacer esto, ¿no? El autor empieza con una serie de ideas secundarias. Algunos ejemplos podrían ser, algunas especificaciones. Y en la parte final, a manera de conclusión, claro, establece la idea central o idea principal. Bien, estos son los más famosos en examen de admisión. El otro tipo de texto, el número 3, a continuación, vamos a decir que no es de repente tan desconocido, pero por una cuestión de orden, de más recurrente a menos recurrente, diríamos que el texto encuadrado también es muy importante su presencia. Este texto encuadrado va a ser, si se entiende de esta manera, va a ser la fusión de un texto analizante y un texto sintetizante. ¿Así? Por eso que el texto encuadrado también se denomina texto analizante sintetizante. Es la otra denominación. Encuadrado o analizante raya sintetizante. La idea central, ¿dónde se ubica la idea central? Se ubica al inicio y al final, se ubica al inicio y al final del texto. Al inicio y al final del texto. Profe, o sea que se repite el texto, profesor. Por lo menos ese pasaje que corresponde a la idea principal. Bueno, una repetición literal no vas a encontrar. Algunas frases no podrían repetirse literalmente, pero que se entienda que esta idea principal que se ofrece al inicio, luego se explica, se fundamenta, se ejemplifica y luego a manera de conclusión y se entiende con otras palabras, con nuevas palabras, con una reformulación de la idea central, aparece la idea central. Al inicio explicas, fundamentas, ejemplificas y luego lo concluyes, ¿está bien? En la conclusión repite la idea central, pero se entiende con otras palabras. Muy bien, profesor. Vamos a complementar esta teoría bastante sencilla, pero recuerda muy bien la estructura, con el texto paralelo. Este texto paralelo está ligado a las lecturas narrativas, a los textos literarios. No exclusividad, pero está muy ligado. ¿Por qué, profesor? Porque en un texto paralelo no se puede identificar, como aquí en lo demás, dónde se encuentra la idea principal. Pero sea que un texto paralelo no tiene idea principal. No, sí lo tiene, sí hay idea central. Pero no como los anteriores que tú puedes decir está al inicio, está al final, es el final. No, en un texto paralelo la idea central es sobreentendida, está implícita. Profesor, ¿eso quiere decir que la idea principal se deduce? Sí, se deduce, se concluye del texto. En un texto paralelo, entonces decimos la idea central se deduce o concluye de todas las ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de las fábulas, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo así bastante sencillo. Recuerda el texto, recuerda la fábula donde se hablaba de la tortuga y la liebre. La clásica fábula de Esopo que leíste cuando eras niño. La tortuga y la liebre. Donde hay un enfrentamiento, ¿no? Para saber quién es el más veloz. Y la liebre, obviamente, pues, pensando que esta tarea es fácil, es sencilla, se relaja
Y como es tan rápida, ella dice, no me va a alcanzar, así que voy a descansar. Y la tortuga avanzaba lentamente para llegar a la meta. Como se había quedado dormida la liebre, cuando despierta, claro, se había quedado dormido, ya era demasiado tarde. La tortuga estaba a punto de cruzar la meta y ganó la tortuga. ¿Cuál es la idea central en ese texto paralelo? ¿Al inicio? ¿Al medio? ¿Al final? No se puede establecer dónde está, porque está a lo largo del texto. Tú lo deduces. ¿Cuál es la idea central de la fábula La liebre y la tortuga y la liebre? ¿Cuál es la idea central? Claro, que no debes confiarte en tus capacidades. No te confíes, no te relajes, sé humilde. ¿Lo dijo en una parte del texto? No lo dijo. Claro, se sobreentiende. Por eso las fábulas son textos en paralelo.